Todos estaremos de acuerdo en que el entorno tributario es uno de los factores que mayor inciden en la gestión de los negocios, por lo que decidimos compartir con ustedes, a través de un mecanismo práctico y accesible como es este webinar, el análisis que realizó nuestra firma respecto del panorama fiscal 2018. Los referentes que van a delinear este panorama pueden advertirse a partir de los elementos siguientes. 1. Las proyecciones, cifras y datos que se contienen en el paquete económico. 2. El desarrollo y consolidación de algunas figuras e instrumentos incorporados en reformas fiscales anteriores. 3. Las tendencias prevalecientes en la fiscalización. Y 4. Ciertas condiciones externas que pudiesen tener consecuencias domésticas relevantes. Empecemos entonces por analizar el paquete económico y particularmente los criterios generales de política económica y la ley de ingresos. De las proyecciones contenidas en los criterios generales, y sin necesidad de ser un economista consumado, podemos advertir que se prevé un muy mediocre crecimiento económico, lo que para efectos fiscales se traduce en que el incremento en los ingresos tributarios, tal y como se tiene proyectado en la ley de ingresos, no será consecuencia de la expansión de la actividad económica, ya que ésta será particularmente limitada. En efecto, en la ley de ingresos se está considerando un incremento importante en los ingresos tributarios, particularmente por concepto de impuesto sobre la renta, IVA y aportaciones de seguridad social. A pesar de que no se contemplan nuevas contribuciones ni adecuaciones a las bases de causación de las ya existentes, lo que nos permite sostener que uno de los soportes básicos para cubrir el gasto programado será sin duda el incremento en la recaudación. Además, debemos tomar en cuenta que la recaudación real ha superado de manera relevante a las metas estimadas. Simplemente en el periodo enero-septiembre de 2017 se alcanzó una recaudación adicional de más de 100,000 millones de pesos. En materia de impuesto sobre la renta, se rebasó la meta programada en un 8.7%, mientras que en el IVA lo fue en un 6.3%. De los datos anteriores, podemos arribar a una primera conclusión. En un escenario en el que se pronostica un muy pobre crecimiento de la economía y de la inversión, y en el que no se contemplan nuevos impuestos ni se amplía el universo de contribuyentes, ¿cómo es que se prevé un incremento importante en los ingresos tributarios? La respuesta es obvia: aumentando la recaudación. ¿Y cómo se pretende alcanzar ese objetivo? Pues incrementando y eficientando la fiscalización. El segundo de los elementos a considerar para visualizar el entorno fiscal del 2018 tiene que ver con el desarrollo y consolidación de algunos instrumentos incorporados en reformas fiscales anteriores y que son engranes básicos de la plataforma de fiscalización electrónica que el SAT ha venido conformando en los años recientes y que le permite vigilar en tiempo real a prácticamente la totalidad de los contribuyentes y generar revisiones más focalizadas y precisas. Particularmente, habrá que considerar la enorme utilidad que le va a representar al SAT el uso generalizado de la versión 3.3 para la emisión de CFDIs y la efectividad e inmediatez en las auditorías a través de las revisiones electrónicas. Un tercer componente del entorno tributario lo constituyen las tendencias en materia de comprobación y fiscalización de nuestras autoridades. De estas, habrá que destacar la inclinación del fisco por presumir que todas las operaciones que realizan los contribuyentes son simuladas y su exigencia para que sea éste el responsable de acreditar suficientemente su materialidad. En este intento, el fisco se olvida de dos principios básicos que rigen las auditorías: el de investigación, que implica que la autoridad es la responsable de procesar y analizar la información que le proporciona el auditado, pues éste solo debe sujetarse al principio de colaboración, que le significa facilitar los datos que legalmente está obligado a entregar,
y no endilgarle ambas responsabilidades al contribuyente, como se ha convertido en práctica común. En el mismo tenor, debemos tomar en cuenta la aversión y recelo que tiene el fisco sobre los esquemas de outsourcing y subcontratación de personal, y que nos lleva a presumir que estos esquemas serán revisados con exagerado rigorismo. Adicionalmente, se esperan revisiones muy particulares sobre las inversiones en el extranjero a partir de la información que recaba el SAT a través de los convenios de intercambio de información financiera. Sobre este punto hay que considerar dos cuestiones. Primero, que se implementó un esquema de repatriación de capitales para estimular la regularización de este tipo de inversiones. Y dos, que continuarán las filtraciones sobre inversiones en paraísos fiscales como los célebres Panama Papers y Paradise Papers. A raíz de diversos comentarios que se han formulado a partir del último escándalo derivado de los Paradise Papers, considero importante puntualizar que el hecho de mantener inversiones en paraísos fiscales, denominados pomposamente como regímenes fiscales preferentes, por sí mismo no conlleva ninguna ilegalidad en la medida en que se den tres condiciones. Uno, que se pueda demostrar el origen de esos recursos y que se hubiesen pagado los impuestos cuando se obtuvieron de haberse tratado de ingresos grabados. Dos, que se hubiesen pagado los impuestos por los rendimientos generados en dichas inversiones. Y tres, haber presentado en tiempo y forma las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También debemos tener muy presente que la información que con tanta oportunidad y detalle recopila y procesa el SAT a través de su plataforma digital va a detonar procedimientos de discrepancia fiscal sobre profesionistas independientes y directivos y accionistas. A pesar de que no es una materia estrictamente fiscal, debemos considerar que a partir del próximo año, las autoridades tienen contemplado incrementar significativamente las acciones de vigilancia y verificación sobre aquellos que realizan actividades vulnerables para fines de prevención de lavado de dinero. Finalmente, hay un elemento externo que puede incidir drásticamente en el panorama tributario del año venidero, y nos estamos refiriendo a la propuesta de reforma fiscal de Trump, ya que de aprobarse en sus términos, habría una baja significativa en el impuesto corporativo, del 35% que actualmente aplica al 20%, lo que acarrearía repercusiones severas para nuestra economía, tan o más graves que la desaparición del Tratado de Libre Comercio, pues es obvio que muchas inversiones se van a dirigir o reorientar al vecino del norte. Como reza uno de los principios más elementales y elocuentes del mundo de las finanzas, nadie está peleado con su dinero y con esta reducción de tarifa, nuestra competitividad para atraer inversiones se verá seriamente afectada. Pero independientemente de las devastadoras consecuencias que para la captación y canalización de inversiones traería la reforma fiscal de los Estados Unidos, es muy probable que también tengamos que hacer readecuaciones emergentes en nuestro marco tributario. El ajuste lógico y fiscalmente más sano sería la aplicación generalizada del IVA, pero en un año electoral es imposible que se impulsen medidas de este tipo, por lo que se antoja más viable una disminución de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial y, ¿por qué no?, la eliminación de la tan cuestionada tasa adicional de 10% a los dividendos. Pero como la ecuación fiscal exige simetría, para paliar la merma recaudatoria que dichas medidas generarían, pudiese introducirse el impuesto a las herencias que ya desde hace algunos años se viene provisionando en la Ley de Ingresos. Creemos que estos son los referentes fundamentales que perfilarán el contexto fiscal en el 2018, por lo que a partir de ellos queremos concluir esta presentación compartiéndoles algunas recomendaciones prácticas que les facilite sortear exitosamente los retos que este complejo entorno tributario nos va a deparar. Como punto de partida, debemos trabajar en el diseño y actualización del plan de optimización y productividad fiscal de la empresa, a partir de los elementos ya identificados
y evitando la adopción de estrategias inestables o que pudiesen calificarse como elusivas. Habrá también que identificar las zonas de potenciales contingencias y las medidas para minimizar los riesgos. Cada negocio tiene sus particularidades, pero podemos ubicar ciertas áreas generales y proponer algunas medidas de prevención. Dentro de ellas, recomendamos verificar que las inversiones financieras en el extranjero cumplan con todas las obligaciones inherentes, tanto de pago como formales y declarativas. De igual forma, habrá que cuidar la discrepancia fiscal de socios y accionistas, porque en muchas ocasiones constituyen el eslabón más vulnerable en la cadena de fiscalización. Es recomendable también verificar que todas las operaciones de la empresa cuenten con el soporte que demuestre su materialidad, particularmente tratándose de prestación de servicios y adquisición de bienes intangibles. No está por demás hacer una auditoría administrativa sobre las operaciones más vulnerables de los últimos 5 años y, de requerirse, conformar el soporte documental que acredite su materialidad. Por último, tratándose de subcontratación de personal, habrá que verificar la solvencia legal y profesional de la empresa prestataria y cumplir con las nuevas disposiciones generales a través del aplicativo informático que próximamente dará a conocer el SAT. Esperamos que nuestro diagnóstico sobre el panorama tributario del 2018, pero sobre todo las sugerencias aquí formuladas, les apoyen para tener una gestión fiscal exitosa en sus negocios. Muchas gracias.